Hola, mi nombre es Dayan Camilo Figueroa Trujillo y soy estudiante de la Universidad del San Buenaventura en Bogotá y pertenezco a la Facultad de Ingeniería. Hoy vamos a ver un pequeño repaso a la historia de los antecedentes de la Constitución de 1991. Para empezar, quisiera mencionar que la historia colombiana a nivel político se ha visto fuertemente influenciada por también políticas europeas. Cuando sucedió las revoluciones francesas, los tratados de los derechos, el tratado de las colonias, lo que hoy se conoce como Estados Unidos, como las leyes que se establecieron en Colombia, sucedió de una manera igual. En Colombia, el poder estaba descentralizado, en un sentido que cada región o departamento de Colombia tenía su propia federación. Sin embargo, se tenía un sentido o una noción que el poder se centraba en lo que sería la capital. Debido a esto hubo un cambio en Colombia donde se pasó de un estado federal, por así decirlo, a un estado centralizado, donde todas las demás departamentos se sujetaban a una sola poder que venía desde el centro del país. Esto a nivel geográfico cambiaba mucho la forma de la política y asimismo cambió mucho la manera en la que se vivieron esas etapas. Eso a la par en que hay que mencionar que la historia colombiana ha sido también fuertemente influenciada por la violencia. Y es acá donde vamos a empezar a mencionar. Se puede decir que la historia de Colombia o de nuestra constitución empezó desde el año 1810, donde podría decirse que ocurre el evento más importante en la historia, y es la independencia. El ejército beligerante de Simón Bolívar venció a las tropas de la colonia española y le dio libertad a la tierra colombiana, autoproclamándola una nación libre, autónoma y soberana. Es en 5 de agosto de 1886 donde fue proclamada la primera constitución en Colombia, donde obligó ese sistema federalista que estaba establecido en Colombia a crear un estado unitario, un poder centralizado para una administración social y económica. Es acá de vital importancia porque hay que acordar que en el tratado o la constitución de 1886 es donde se divide el poder en tres ramas, la legislativa, ejecutiva y judicial, y estableció un periodo presidencial de 4 años. Una vez establecida el modelo de república en Colombia, donde se repartió el poder en tres ramas, comenzaron a organizarse políticamente en Colombia. Debido a ideologías, pensamientos como la Ilustración u otros modelos filosóficos, empezaron aquí en Colombia a surgir o a hablarse de dos facciones muy radicalizadas entre sí. Se empezó a hablar de los conservadores y de los liberales. Y es muy importante resaltar esto porque aquí también hay un hecho histórico tremendamente importante, porque en 1899 estalla la Guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores por el poder político, una guerra sangrienta. Y a raíz de toda esa guerra sangrienta y de ese conflicto eh, entre liberales y conservadores, llegaron a un acuerdo. Debido a que en la Constitución de 1886 se estableció que el periodo presidencial iba de 4 años, ellos, para parar la guerra, decidieron turnarse el poder durante un ciclo presidencial. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo, es notable en la historia que los conservadores se aprovecharon más de la situación y tomaron en unas ocasiones más tiempo del que debían, casi que a lo último se volvió un régimen. Debido a este nuevo fenómeno, surgió muchos, digámoslo, empezaron a surgir muchos líderes sociales. Uno de ellos era Jorge Eliezer Gaitán.
con este señor, que era un perteneciente al Partido Liberal, empezó a su campaña política, por así decirlo, y empezó a adoptar mucha popularidad entre la gente, debido al descontento que había en la población las incorrectas políticas que estaba tomando el Partido Conservador y al abuso que se estaba viviendo. Se quería un cambio. Al surgir este líder social, se convirtió en un símbolo casi que de la libertad. La gente anhelaba con Jorge Nariño Gaitán un cambio. Debido a esta amenaza, los conservadores, un 9 de abril de 1948, asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, lo que se conoce como el famoso Bogotazo. A partir de allí se rompe y se crea una brecha en Colombia y surgen las conflictos civiles entre los gobernantes, los que tenían el poder del país, y los que hacían resistencia. Es acá donde surgen los famosos grupos guerrilleros en Colombia y la famosa violencia. Muchos dicen o la acuñan el título de 25 años de violencia, 25 años hasta llegar a la Constitución de 1991. Muchos de estos guerrilleros o grupos guerrilleros fueron como las FARC, o también traducida como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. También está el ELN o el Castrista Ejército de Liberación Nacional. También está el EPL, Moavista Ejército Popular de Liberación. Estaba el Movimiento Revolucionario del 19 de abril o el M-19, y que fueron cruciales para pues digamos, hacer presión para poder hacer realidad la Constitución de 1991. Hasta el momento solo hemos hablado de los hechos políticamente destacables que habían sucedido en Colombia. Ahora, también quiero destacar que sucedieron un par de cosas durante estos periodos. Por ejemplo, en la época de 1953 a 1957 es muy conocida por el golpe de estado de Gustavo Rojas Pinilla. Durante ese periodo también sucedían cosas importantes en el país, como la llegada de la televisión a Colombia. El voto femenino se había aprobado y la libertad de expresión se había reducido. Habían comenzado, digamos, a corromper o a usar los medios de comunicación. Luego, la época donde se alternaban, que ya habíamos hablado de esto, el poder entre conservadores y liberales, fue el Frente Nacional. En el Frente Nacional, pues debido a pues que se alternaban cada 4 años, hubo una fecha específica en 1970 donde Misael Pastrana Borrero, que era representante del Partido Conservador, gana las elecciones y el Partido Liberal hace una acusación por el mal conteo de votos, lo cual era una corrupción en Colombia. O sea, se robaron las elecciones, y a raíz de eso es que surgen en específico las dos guerrillas más fuertes o más activas en Colombia, que son las FARC y el M-19. A partir de allí se crearon muchos más grupos militares ya mencionados anteriormente. A la par de esto, aprovechando el desorden, empezaron el narcotráfico o los carteles de droga. Las mafias empezaron a surgir. El conocido cartel de la droga en Cali y en Medellín. También surge este importante representante, Pablo Escobar, que fue un personaje muy hablado en nuestra historia colombiana, que también fue influyente políticamente en Colombia. Y luego, llegando ya, pasado mucho tiempo de guerra y de asesinatos y de violencia y de genocidios, en las épocas de los 90, el gobierno llega a un concilio con el M-19, donde el M-19 entrega las armas, se incorpora a una vida política y cuando esto sucedió y el M-19 formó parte de una vida política activa,
se exigió una convocación a una asamblea constituyente para que se reformara la constitución para facilitar el nacimiento de partidos políticos, y aquí es donde se empieza a hablar más de una política representativa, donde una persona lleva todas las convicciones y es encargada y representa a un gran número de personas. Ahora, en un grupo estudiantil llamado la Séptima Papeleta, conformado en 1989 de varias universidades públicas y privadas, retomó una idea de impulsar otra vez las elecciones en marzo de 1990, y debido a esta elección se convocó a una asamblea nacional constituyente. Pues en aquellas elecciones se debía votar por candidatos al Senado, Cámara de Representantes, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y consejos municipales y alcaldías. Y pues de esta forma, la Séptima Papeleta, se empezaron a hablar sobre unas urnas para ir a votar. Más o menos para esa época, aunque no es confirmado, el conteo de los votos para esa fecha se registró en más de 2 millones de votos a favor. Más de 7.6 millones de votantes acudieron a las urnas y habían 13 millones de votantes habilitados. Ante esta exorbitante cantidad y participación, pues se empezó a coaccionar digamos, esta como asamblea constituyente para hacerle una reforma a lo que se conocía como nuestra constitución. El 9 de diciembre de 1990, mediante unas elecciones convocadas por el recién posesionado presidente César Gaviria, fueron elegidos 70 miembros de la Asamblea Constituyente. Además de eso, para dar un poco o hablar más, hacer diálogos de paz con guerrilleros y dar la posibilidad de participación de voz y voto. Empezando así pues una reforma a la Constitución el 5 de febrero de 1991, junto con los 70 miembros mencionados anteriormente, que hacían parte o hacían ex parte de los guerrilleros o movimientos en Colombia, o movimientos guerrilleros en Colombia, se empezó a aprobar una serie de leyes o de reformas a la Constitución. Todo este proceso duró hasta el 4 de julio de 1991, cuando todos los delegatorios constituyentes firmaron la redacción final de la Constitución y se fue llevada una ceremonia a cabo en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Ahora, quiero resaltar que esta nueva Constitución constaba por 380 artículos definitivos y habían 60 transitorios, más unos 14 títulos, que uno de ellos era transitorios también. Y quiero mencionar también que debido a toda esta política violenta en Colombia, lo que trajo como definitivo en la Constitución de 1991 no solo fue la consagración de los derechos fundamentales para no volver a vivir una época así de violencia y que quedaran impunes muchos delitos que se cometieron, sino que también se declararon derechos económicos, sociales y colectivos, que también se llamaron derechos de tercera generación. Además de esto, en la Constitución se incluyó la libertad de cultos, el respeto por las minorías étnicas, la equidad de géneros, nuevos mecanismos de participación, estados de excepción. Se estableció la Fiscalía General de la Nación para evitar que el poder de las tres ramas fuera corrompido. Se creó la Corte Constitucional para velar por la integridad y la supremacía de la Constitución. Se independizó el Banco de la República para garantizar su autonomía. Se creó la Defensoría del Pueblo para promover, divulgar y defender y proteger los derechos humanos. También se retomó la figura del vicepresidente. También se definió la segunda vuelta presidencial
se amplió la descentralización, se creó la doble nacionalidad y también se creó la moción de censura, que le permite al Congreso en pleno votar para determinar la salida de alguno de sus ministros del Ejecutivo si considera que ha realizado cargos contrarios o que ha hecho actos inefables. Esta Constitución de 1991, para finalizar o dar una pequeña conclusión, fue, fue conseguida con mucha sangre. Fue una constitución que fue, digamos, la vio nacer en conflictos. También en 1991 se legisló la, de forma pacífica para que el pueblo pudiera alzar su voz en forma de protesta y no en armas, nuevos métodos, nuevos mecanismos, para no volver a vivir esa época de violencia. Y a pesar de lo que sucedía, o también que a la par se quedó muchos problemas como el narcotráfico en Colombia o lo que luego serían los paramilitares en Colombia, porque los guerrilleros o los movimientos guerrilleros en su mayoría no soltaron las armas debido al narcotráfico y esa ganancia ilícita de dinero. Por lo menos en Colombia se luchó y se consiguió por fin una, una constitución que fue declarada que Colombia era un estado social de derecho, que servía del pueblo y para el pueblo. Y todo esto fue concebido a través de guerras, violencia, protestas, presión civil, estudiantil. Mejor dicho, fue una integración más el voto o la estadística ya mencionada anteriormente, la participación de muchas personas en el país en ese entonces por querer un cambio. Y por fin se estableció la Constitución de 1991 que nos rige hasta el día de hoy.